Navalón de Arriba es una pedanía en el término municipal de Énguera, en la provincia de Valencia. Está situada a 744 metros sobre el nivel del mar, junto a la Rambla de las Arenas, y está a 25 kilómetros al sudoeste de Énguera y a 92 de Valencia. La aldea se encuentra enclavada en el corazón de la Sierra de Énguera, rodeada por bosques de pinos, paisajes de singular belleza y un gran número de fuentes. Limita al norte con el paraje de Los Altos, el término de Ayora y la zona de la Matea, al sur con el término de Fuenteliguera, al este con Los Altos y al oeste con el término de Ayora. Navalón tiene una iglesia con la advocación de la Virgen de Belén, cuya imagen es de Octavio Vicén. El templo fue bendecido en el año 1852, habiendo sido construido en el mismo solar de una ermita edificada en el siglo XVIII, y está servido por la parroquia de Énguera. La iglesia de Nuestra Señora de Belén, en sus primeros años de existencia, recibía con frecuencia a los padres franciscanos de Mogente y a los padres carmelitas de Énguera, a los que se les gustaba predicar en el templo. En el año 1896, y debido a un importante crecimiento demográfico como consecuencia de una época de bonanza económica, Navalón adquiere la condición de parroquia. Destaca junto a la fachada del templo la presencia de un esbelto campanario de planta cuadrada, que en la actualidad conserva una amplia sala de campanas en la que se localizan 4, ubicadas en cada uno de los arcos de la mencionada sala. La campana más antigua parece fecharse en el año 1865 y la más moderna en el año 1957. El lavadero de Navalón de Arriba está construido de piedra y mampostería que data sus orígenes en el siglo XVII, al transformar una vereda con manantial en abrevadero y charca de lavado. En el año 1897 se construye la fuente con una losa de piedra grabada y 2 caños de forja. En 1931 se edifica el lavadero, con estanque de agua y 2 grandes losas de lacado laterales, así como una techumbre de cañizo, la cual fue sustituida por el actual tejado a 2 aguas, con teja moruna. Sus aguas son aprovechadas para regar los campos limítrofes al lavadero, llamada por los vecinos de Navalón La Huerta. Su clima es mediterráneo continental,
frío en invierno, con heladas nocturnas y con precipitaciones a veces en forma de nieve. El clima es caluroso en verano, en las horas centrales del día, con noches frescas y temperaturas mínimas habituales de 15 grados en julio y en agosto. Los primeros asentamientos humanos de la zona, de los que tenemos referencia, son las pinturas rupestres del Barranco del Toro. De época posterior son los asentamientos eneolíticos encontrados en la Canaleja, en el paraje de Santís, y de la Edad del Bronce en los Bujes, el Puntal, las Arenas y la Canaleja. Es evidente que los primeros pobladores llegaron a estos parajes atraídos por la abundante caza y la proliferación de manantiales. De la supervivencia sobre el territorio de la cultura íbera y la posterior romanización dan fe de la existencia de importantes vías de comunicación que cruzaban estas tierras y se adentraban al caminante en la meseta. La vía Augusta, que unía Roma con Agadir, tuvo su paso en una ruta interior por esta zona. Desde el siglo XIII, tras la cesión de la Orden de Santiago como consecuencia del Tratado de Almirra y de la cesión de Anna y Enguera, a la que siempre estuvo ligada, se convierte en una zona de fronteras entre los reinos de Castilla y Aragón. De esta época destaca el castillo de Garamusen. En el siglo XVI, la zona que hoy conocemos por Navalón comprendía el caserío de Argolla, actualmente Casas de Requena, la vega de Albarrilla, que probablemente es la que regaba las fuentes de las Arenas y el Morenillo. El origen del núcleo urbano de Navalón, que en la cual ya hemos mencionado, se encuentra habitada desde al menos hace 5.000 años. No será hasta el siglo XVIII en la que encontremos un núcleo habitado con este nombre. Fueron los esposos Antonio Navalón y Josefa Sáez, originarios de Almansa, los que pararon en estas tierras atraídos como los anteriores pobladores por sus pastos y aguas. El matrimonio tuvo 3 hijos. El mayor heredó de sus padres la parte de arriba de Albarrilla, estableciendo la casa familiar frente a la actual Casa Abadía y junto al bar Sirera, en la que se conoce aún hoy
como la Casa de Rincón. El segundo, llamado Miguel, se asentó en la parte de abajo de la heredad, fundando una nueva hacienda a la que se le conoce como Casas de Miguel, actualmente Navalón de Abajo. El tercero de los hijos marchó al caserío de Benalaz, donde en el siglo XVII, después de la expulsión de 1609, todavía era patente la pervivencia morisca, posiblemente atraído por la presencia del molino harinero. Muy cercanos a Navalón se encuentran los caseríos del Puntal, Casas de Requena, Casas de Santich, Hollarredonda, así como numerosas fuentes naturales que emanan sus montañas, entre la Fuente de las Arenas, la del Morenillo, Santich, Salomón, etc. Existe a 1 kilómetro de Navalón un campamento de la Generalitat Valenciana, gestionado por el Instituto Valenciano de la Juventud, así como el camping de los Carasoles. En el caserío de las Casas de Requena se encuentra la Casa Rural Ca Julia. También cerca de Navalón se encuentra el centro ecoturismo El Teularet y Sierra Natura, con instalaciones de formación medioambiental, restaurante, albergue, camping y cabañas de madera. Junto a las Casas de Requena tenemos la empresa Navalón Turístico, donde destaca el alquiler de caballos, donde podrás pasear por sus frondosas pinadas, y también alquilar una casa de madera. El albergue de Navalón se construyó a finales del año 2015. Es una pieza clave dentro del turismo rural. Está situado en un lugar privilegiado y rodeado por naturaleza viva. Los montes de Navalón dan al visitante lo que quiere ver: tranquilidad, naturaleza, sosiego y aire puro. Alrededor existen múltiples rutas que podemos hacer, como son senderismo, rutas a caballo, en coche o en bicicleta de montaña. El plato típico de la zona es el gazpacho manchego, elaborado con trocitos de torta, cenceña y carne de pollo, perdiz, conejo o liebre. Cabe también destacar, asimismo, la excelente miel de romero que se produce en sus montes. En su época de máximo esplendor, llegó a tener 47 casas y 235 habitantes. Se puede acceder desde la carretera CV 590 entre Enguera y Ayora, o desde la autovía A35 Valencia-Albacete, por Mogente o bien por Fuente de Higuera.